Si todos fueran ejemplo de santidad y testimonio, aún en esto no encontrarías la dicha perfecta. Si los hermanos brillantes con sus palabras convirtieran a miles, aún en esto no encontrarías la dicha perfecta. Si abundaran milagros y los hermanos sanaran enfermos, aún en esto no encontrarías la dicha perfecta. Si los hermanos hablaran todas las lenguas y profetizaran, aún en esto no encontrarías la dicha perfecta. Dime, hermano Francisco, ¿en dónde se encuentra la dicha perfecta? La dicha perfecta consiste en amar y sobrellevar los dolores, vivir con paciencia la tribulación y con caridad las injurias. En esto se encuentra la dicha perfecta. En abrazar la cruz con alegría, como Cristo la abrazó hasta la muerte, y su gloria compartir en los dolores y ofrecerlos por amor con humildad. En esto se encuentra la dicha perfecta. La dicha perfecta consiste en amar y sobrellevar los dolores, vivir con paciencia la tribulación y con caridad las injurias. En esto se encuentra la dicha perfecta. En abrazar la cruz con alegría, como Cristo la abrazó hasta la muerte, y su gloria compartir en los dolores y ofrecerlos por amor con humildad. En esto se encuentra, en esto se encuentra, en esto se encuentra la dicha perfecta. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan un excelente martes, 14 de marzo de 2023. Somos agradecidos con nuestro Dios porque Él, como el sumo bien, como la bondad absoluta, se manifiesta para cada uno de nosotros. Viene y nos concede no solamente el don de la vida, sino también su palabra, que nos guía, que nos conduce para saber vivirla siempre en plenitud, siempre a su lado, siempre de la mejor manera posible. Vamos a disponernos para escuchar el Evangelio de este día. Pedimos al Espíritu Santo su entendimiento que se ha derramado sobre cada uno de nosotros para saber poner en práctica el mensaje de nuestro Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las constantes problemáticas que tenemos los creyentes y que además tratamos de practicar nuestra fe es precisamente llevar esa fe al plano del testimonio. ¿Y por qué digo que es una gran problemática? Porque cuando intentamos llevar nuestra fe a la vida diaria, nos encontramos con la dificultad de querer obedecer a nuestro Señor, de querer agradarle con nuestra manera de obrar, de hablar y de pensar, en todo momento y en todo lugar. Tenemos esa intención. Sin embargo, muchas veces caemos en el pecado y esa problemática se hace más grande cuando Dios nos pide cosas que no son fáciles de realizar. Sin embargo, podríamos también nosotros entender que si creo en Dios y que creo que Dios es perfecto, sé que aquello que me pide Dios lo puedo realizar. O sea, Dios no me va a pedir algo que sea imposible para mí. ¿Va a costar trabajo? ¿Va a ser una cruz muy pesada? Quizás. Pero eso no implica que no la pueda cargar, que no pueda llegar hasta el punto que Dios espera de mí. Y todo esto te lo menciono porque eso sucede con el perdón. Perdonar no es cosa sencilla, sin embargo, Dios nos invita a hacerlo. Perdonar no es algo que de alguna manera se pueda realizar en la vida cotidiana como si no pasara absolutamente nada. Te he compartido en pantalla la imagen de dos pequeños y tiene mucho que ver porque perdonar implica hacerlo como lo hacen los niños. Hoy, desgraciadamente, en nuestros días, se ha de alguna manera deformado, se ha manipulado el concepto del perdón. Algunos creen que perdonar implica humillarse. Algunos otros creen que perdonar implica aceptar que el otro hizo bien las cosas, que el otro no te dañó, que perdonar implica mostrar debilidad, que perdonar demuestra mil y un cosas, menos lo que realmente es, que es misericordia. Nosotros estamos llamados por Cristo a tener compasión, pero también pedirla. Y en ese sentido iría el perdón. Aprender a perdonar aun cuando a mí no me lo pidan el perdón, pero también perdonar y saber que en todo momento yo voy a necesitar pedir perdón. Entonces el perdón podemos verlo, como ya te lo he mencionado en otras ocasiones, como una moneda que tiene dos caras, pedir perdón y dar el perdón. Y así es como se tiene que ir manejando en nuestra vida diaria. Me gustaría analizar algunos puntos que me parecen muy importantes. ¿Qué implica perdonar?
Ya lo decíamos hace un momento, no es cosa fácil. Algo que podemos ir haciendo cuando tú tengas algún rencor, algún odio que estás ahí albergando en tu corazón, un ejercicio que te puede ayudar muchísimo es el decirlo. No importa si la persona que te violentó, que te humilló, que de alguna manera te ofendió, no importa si no te ha pedido el perdón. Tú velo repitiendo y hazlo en voz alta. Yo te perdono. Yo te perdono y agrega el nombre de esa persona. Ve poco a poco ejercitándote. No significa que se va a quitar el sentimiento de la noche a la mañana. No significa que con que lo diga una vez, ya con eso he sanado mi corazón de la herida que me han provocado. Por supuesto que no. Es un trabajo, es un ejercicio, es un proceso de sanación. Por eso el perdón, quien más lo necesita es aquella persona que necesita perdonar o que necesita pedir perdón. Si la otra persona no lo concede, allá ella, pero yo aprendo a perdonarlo. Si la otra persona no viene y lo pide, allá ella, yo perdono. Soy yo quien necesita el perdón y arrancarse los deseos de venganza, de una revancha. Por eso es importante poder decir perdón. Yo te perdono. Yo te perdono aunque no vengas. Yo te perdono porque creo en mi Dios y mi Dios me lo está pidiendo y sé que es lo mejor para mí. Por eso, un ejemplo que puede quedar perfectamente claro es en el sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión nos invita precisamente y nos recuerda, nos invita y nos recuerda que la misericordia de Dios no tiene límites, que basta que nosotros tengamos ese arrepentimiento sincero de corazón para que recibamos el perdón de cada una de nuestras faltas, que nosotros necesitamos la misericordia de aquel que a pesar de que le fallamos una y mil veces, de todos modos está ahí, con la mano extendida, con los brazos abiertos, con un beso en sus labios para dárnoslo a nosotros y decirnos, hijo mío, te perdono. Que en el sacramento de la confesión, lo que yo necesito es ir a buscar al Padre para que Él sepa que yo estoy aquí nuevamente, arrepentido, con un deseo de conversión. Por eso es importante entender que en la confesión encontramos a un Dios que es paciente. Por eso me gustaría también, en medio de esta reflexión, ir analizando cada una de las emociones y sentimientos que estaban teniendo los personajes de la parábola de este día. En un primer punto, dice el Evangelio en la parábola, que ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. De hecho, esas mismas palabras se las dice primero el siervo que debía y después ese mismo siervo cuando se comporta inmisericordia. Son las mismas palabras, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Dios nos tiene paciencia. Y resulta que tú en tu hogar muchas veces no tienes ninguna paciencia. Y aquí quiero hacer un paréntesis para poder distinguir entre paciencia y tolerancia. Paciencia es saber esperar que el otro quiere cambiar, saber esperar que el otro va a cumplir sus compromisos, saber esperar que el otro va a poder esforzarse y que en algún momento va a llegar a cambiar. Tengo que esperar el cambio de los demás, no tengo por qué exigir, porque también yo en esa medida podré pedir paciencia para mí, porque yo no soy perfecto, porque yo también tengo que cambiar, porque yo también tengo muchas cosas que corregir y no puedo esperar que el otro cambie y yo no. Entonces, paciencia es algo que hace falta en nuestros hogares. Y tolerancia sería el entender que los otros también tienen una capacidad intelectual, que los otros tienen un punto de vista, que cada persona es una cabeza diferente y que por lo tanto piensan distinto, piensan diferente a mí. Y tengo que aceptar esas posturas. No estoy diciendo que implique que los demás estén bien, porque lo mismo pasaría conmigo. Yo también puedo estar mal, pero tolerar significa escuchar, saber llegar a acuerdos, saber dialogar y encontrar lo mejor, en este caso, para la familia, para la comunidad en la que estás desarrollándote en tu parroquia, en tu trabajo. También hace muchas veces falta tolerancia de saber escuchar a los demás. Por eso, paciencia. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Nosotros, ¿cómo nos estamos comportando en nuestras familias? ¿Cómo nos estamos comportando en nuestro entorno? ¿Soy paciente? ¿Sé esperar lo bueno de los demás? ¿Sé distinguir que los demás también tienen cosas buenas, así como pueden tener cosas malas? Pero ¿qué crees? Tú también, y yo también, y todos tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas. Por eso hay que saber esperar. Otra segunda actitud que se presenta en esta parábola es la indignación.
La indignación que sienten aquellos compañeros que en este caso estaban ahí viendo cómo estaban tratando injustamente a aquel otro compañero que tenían, cuando sale el otro después de haber recibido el perdón y que después él no perdona. Indignación. ¿Cómo pretendemos nosotros llevar el mensaje de Dios si muchas veces no lo practicamos? ¿Cómo pretendes que tus hijos se encuentren con Dios si tu testimonio es totalmente contrario a lo que el mismo Jesús te invita? ¿Cómo pretendes pedir un hogar en el que haya alegría, en el que haya paz, en el que haya amor, que haya respeto, si tú todo el tiempo estás amargado, estás enojado, te la pasas peleando con todos? Si tú mismo eres el que llega con las tijeras a querer cortar los lazos en tu familia. Si tú eres el primero que llega a querer sembrar la cizaña. Claro que es indignante. Claro que causa enojo ver actitudes de ese estilo. Claro que molesta cuando uno se acerca a algún sacerdote y que le pides que te confiese, que le pides que te vaya a hacer una bendición a tu casa y que muchas veces hay una negación rotunda. No hay ni siquiera esa pequeña apertura de decir, pues ahorita no puedo, espérame en unos 2 meses porque tengo una agenda muy apretada. Por supuesto que hay indignación, pero aquí no se trata de estar viendo los errores de los demás, sino ver los propios. Hay que indignarnos de nuestra propia conciencia, cómo la hemos ido deformando. Hay que indignarnos de cómo no he sido el esposo que debería de ser y que además prometí ser. Lo mismo esposas, indignarse de que no hemos cumplido con nuestras tareas, de que no hemos cumplido con nuestra obligación de ir acompañando a nuestro esposo en su camino, de fortalecerlo al ser el cabeza de la familia y que yo tengo que ser el otro pilar que sostiene todo el núcleo familiar. ¿Cómo no va a haber indignación? Necesitamos entender que la indignación tiene que venir en nosotros mismos. Somos indignos de presentarnos ante Dios. Él, derramando su sangre y entregando su cuerpo, nos ha hecho dignos, pero nosotros no valemos nada. ¿Qué estamos también provocando en los demás? Quizás estamos provocando indignación. Quizás no estoy siendo el católico que debería de ser y también le causo indignación a mi Señor, a mi Dios, porque vengo cada domingo y me paro en la iglesia y me doy golpes de pecho y supuestamente salgo de ahí con el deseo de convertirme, pero es un deseo que me dura 15, 20 minutos y después ya estoy peleándome con medio mundo. Hay muchas actitudes que podemos ver en esta parábola. Sentimientos de compasión, sentimientos de enojo, como cuando dice que el Señor se encolerizó. Y así necesitamos ir viendo qué actitudes puede tener Dios en cada uno de nosotros, porque venimos hipócritamente a pedirle perdón, pero resulta que yo no perdono. Vengo a pedirle que me ayude a cambiar, pero resulta que yo no espero ni le doy la oportunidad a los demás que cambien. Resulta que yo vengo y le digo que quiero ser un buen hijo para él, pero no le ayudo a los demás a que sean también buenos hijos. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón como el de él, para que sepa acercarse real y verdaderamente a su camino, que sepa perdonar, que sea como el corazón de los niños, que perdonan de corazón y no de dientes para afuera, que perdonan con sinceridad y no únicamente esperando a ver en qué momento se la cobran. Nos consagramos a nuestra Madre y decimos juntos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas el Evangelio de este día para que más gente pueda escuchar la palabra de nuestro Señor. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo permanezca siempre contigo y con cada miembro de tu familia.
Que Dios te bendiga y te conceda un excelente martes.